No me dirán ustedes que el espacio del Historicón no deja volar la imaginación. Y sobre todo con algunas de las cosas que pasan. O sea, si la pasada semana Yoko Ono y John Lennon intentaron un secuestro, pues a partir de aquí, imagínense. Al otro día una señora con pinta asiática me dijo: ven niño, acércate al coche. Y pensé que me querían secuestrar. Digo, ¿será Yoko? Son cosas ahí. Juan Manuel Palomino, el Historicón, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, Emilio. Tú sabes lo que decía Hitchcock, Yo creo que quería preguntar una dirección, ¿sabes? Pero así de momento dije a que me secuestran. Hiciste bien, no te subas en coche de desconocidos, ¿eh? Pero vamos, tú sabes lo que decía Hitchcock, que una película tenía que empezar por un terremoto y de ahí para arriba, ¿no? Pues empezamos con un terremoto, vamos a ver si seguimos para arriba. A ver, venga. Ah, pero yo quería empezar con una pregunta personal. ¿Personal? Si tú te quejas de tu trabajo. No suelo. No. Me quejo de algunas cosas de mi trabajo, pero no de mi trabajo. Sí. Bueno, es que la mayoría de la gente que conozco se queja de su trabajo, que si le pagan poco, que si es muy duro, que si prefiere el del vecino, en fin. Yo no digo que no se tenga razón. Lo que quizás sí habría que pensarse es si la queja tiene fundamento, si se conoce alguno de los peores trabajos que ha habido en la historia, como el que hoy voy a contar. Porque esta semana... Es peor que el que nos contaste, que el que le ponía el trono al rey. El trono entendiendo el baño del VC. Eso era un alto honor, como conté en su día. No, esta semana voy a hablar de uno bastante malo. A ver. Voy a hablar del penitente de las minas. Las minas de carbón se han estado explotando durante siglos. Y a la dureza del trabajo en las profundidades de la Tierra hay que unir la presencia de un gas muy peligroso, el grisú. Este gas, que es básicamente metano mezclado con otras sustancias, no solo es venenoso, sino también altamente inflamable. Es más ligero que el aire, por lo que tiende a acumularse en el techo y en las grietas de las galerías. Y lo peor, cuando en la antigüedad los mineros entraban con lámparas con llama, el grisú entraba en contacto con el fuego y explotaba, causando auténticas tragedias. ¿Cómo evitarlo? Pues durante algún tiempo se hacía mediante el penitente de las minas. ¿Y qué era el penitente de las minas? Pues era un minero que entraba en la mina una hora antes que los demás para explotar las pequeñas bolsas de grisú antes de que se acumulara demasiada cantidad. Para hacer su trabajo contaba con un largo palo terminado en una pequeña llama. Iba envuelto en telas gruesas y húmedas de los pies a la cabeza, de forma que solo se veían sus ojos, lo que le daba un aspecto muy parecido a los penitentes de Semana Santa, de ahí su nombre. Aunque en otros sitios era conocido por Fireman en Inglaterra, Canonier en Francia o en el sur de España, Nazareno. El penitente se desplazaba arrastrándose por el suelo para evitar asfixiarse y cuando encontraba una bolsa de grisú, acercaba el palo con la llama alejándose lo más posible, de forma que se produjera una explosión que, con suerte, fuera lo bastante débil como para que no corriera peligro. De esta forma el peligroso gas se eliminaba y el resto de los mineros podían entrar sin peligro. Era una carrera diaria con la muerte como compañera, una coreografía macabra motivada por proteger vidas ajenas. Por supuesto, a veces la explosión era demasiado fuerte, lo que conllevaba que el penitente de las minas se encontrara con graves lesiones e incluso con la muerte. Ni que decir tiene que este trabajo era el más peligroso, y por eso el mejor pagado. Por unos pocos días de trabajo podía ganar lo que un minero normal en un mes. Debido a su peligrosidad solían aceptarlo mineros ancianos, tullidos que no podían ganarse la vida de otra forma, o gente que prefería tener el bolsillo lleno para gastar en vicios y que vivían con un pie en la mina y el otro en la taberna. Aún así, la elevada tasa de mortalidad hacía que faltaran voluntarios, por lo que en ocasiones se ofrecía a presos a cambio de una reducción de condena o incluso la libertad. Durante un siglo y medio no existió otra forma de eliminar el grisú. El primer penitente se registró en Inglaterra a principios del siglo XVIII, y el último en España bien entrado el siglo XIX. Este oficio empezó a entrar en desuso a partir de la invención de la lámpara de seguridad en 1815. Permitía detectar grisú sin llamas abiertas y transformó la seguridad minera, empezando a relegar al penitente a la historia de la minería. Y digo empezando porque este invento no llegó inmediatamente a todas partes. De hecho, en dos explotaciones españolas, una en Sevilla y otra en Palencia, se registra la presencia de este oficio hasta finales del siglo XIX. En estos lugares hubo vecinos que heredaron el apodo de penitentes por la profesión de sus antepasados. Allí se recordaban muchos años después en qué consistía este penoso trabajo. Los penitentes tienen hasta su propia estatua, una escultura con la efigie de este tétrico personaje, exhibida hasta 1950 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Además, su figura viene reflejada en la literatura en obras como Las Indias Negras de Julio Verne
o germinal, de Émile Zola. Casi todos nos quejamos de nuestro trabajo, a veces con razón y a veces sin ella. No obstante, igual deberíamos quejarnos menos si nos comparamos con algunos oficios del pasado que, por suerte, ya están eliminados. Y hay que tener siempre en cuenta el viejo dicho: hay que tener cuidado con lo que deseamos, porque se nos puede conceder. Sí, entra en el top 10 de los peores trabajos de la historia, sin lugar a dudas, pero además me ha roto un mito. ¿Ah, sí? Sí, hombre, porque siempre había oído yo desde chico que los mineros llevaban una jaula con un canario, con un periquito, Sí. y si moría, pues claro, lo colgaban alto, y si moría es que había grisú y salían corriendo de allí rápidamente. Sí. No, es cierto, eso también existía. Lo que pasa que es que el grisú, esto no era para detectar el grisú, era para eliminarlo. Ya. O sea, tú ponías el periquito, una vez que el periquito casca, mandabas al penitente y ya Sí. hacías un tutum revolutum. Exactamente. ¿Ha muerto el pájaro? ¿Dónde? Allí. Ve a ver si revienta. Corre, niño. Y ya iba él y... ¡Jo! Qué bien. Sí. Qué bien. Ya, pues ya está. Ya. Entre esto, catador de venenos, probador de balas de cañón, yo que sé, este tipo de cosas, pues ahí tiene que Sí, estar. maquillador de muertos. No, bueno, maquillador de muertos no hay ni una queja. Ahí no se te queja ninguno. No, pues me has hecho más mayor, estoy más feo. No, ahí no hay problema. Se puede quejar la familia. Pues es que lo miro y no lo reconozco porque está usted acostumbrado a verlo vivo. No sé. Claro, pero lo otro, penitente Sí. de las... Penitente de las minas, sí. de las minas. Pues ya está. Ahora, la próxima semana te va a ser muy difícil superar esto. Bueno, se intentará. Vale. O sea, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir yo, mientras no prendamos llama, ya está. Que pases buena semana. Y tú también.